Seguimos con más de Noticias entre Políticos. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que tenemos esta noche para entrar en debate en nuestra cuenta de Twitter, @epolíticos CDN37. Envíenos sus comentarios también a través de esa red social de los 140 caracteres. Y ahora creo que tienen un poquito más, ¿verdad? Twitter, se le pueden colocar fotografías y eso como que no incide, en fin. No, y si la de Instagram también tiene más espacio. También tiene más espacio, bueno. Pero tú tienes que entrar a Instagram después que tenga el Twitter. Sí, y la foto se pierde. Entonces, el objetivo es difícil. Que se las redes, llamen a Raúl Bassi para que venga a explicar eso. Exacto. Nosotros los mortales mandamos 140 caracteres y si no nos cabe, pues mandamos otro. Y yo sé que ustedes también a veces nos hacen eso y me parece muy bien. La pregunta que tenemos esta noche es si podrán los partidos políticos unificar criterios para finalmente aprobar esa ley de partidos políticos y también la reforma a la ley electoral. ¿Qué piensan ustedes? Mira, la ley electoral en el Congreso, yo voy a cumplir 10 años, y desde la llegada de nosotros al Congreso ha estado trabajando ese proyecto de ley, esa iniciativa que en ese entonces la sometió. Tiene 16 años. Por lo menos te voy a hablar así, tiene bastante tiempo. La introdujo Calderón cuando era diputado del PRD. No, Máximo Castro había hecho una introducción. Calderón era el presidente de la comisión. Pero hubo una que fue Liceló, otra Máximo Castro. Esa fue Liceló. Esa misma fue Liceló. En el 2002. Liceló fue la primera. Después, Liceló Marte Barrio. Sí, fue ella la pero primera. después la asumió Ángela Costa, sí, que el presidente de esa comisión Ángel entonces también. fue Calderón. Sí. Nosotros estuvimos trabajando. Los reformistas estuvieron muy activos con esa ley. Nosotros estuvimos trabajando mucho con Calderón. Después de haber perdido mayoría. Porque esa iniciativa, No, estábamos. a juicio de nosotros, todavía teníamos algo. Una representación. A juicio de nosotros, en ese momento, debería surtir un efecto capital para los procesos que venían más adelante. Sobre todo, nos estábamos abocando ya a un proceso de modificación de la Constitución y habían aspectos, tanto de la ley electoral como de la misma Constitución, que tenían que había que conectar unos y otros. Y nosotros hicimos un escarceo bastante fuerte en ese entonces. Calderón no logró conseguir que tanto las fuerzas políticas de la oposición, el oficialismo, los partidos emergentes, sobre todo los partidos minoritarios, que fueron los que más piquetes hicieron en el Congreso, para que se le dejara participar de manera equilibrada en los aportes de esa iniciativa. Se les dio la participación, pero no como ellos querían. En fin, se bombardeó la iniciativa por parte de todo el mundo. Yo creo que más que unir criterios, los partidos políticos en torno a esta iniciativa, hay que buscar qué quiere la gente, qué desea la gente, qué espera la gente de los partidos políticos, qué falta, qué necesitamos, y nosotros brindarle la oportunidad a la gente de participar, porque para nadie es un secreto que ya hay iniciativa popular. Es decir, muy bien puede un grupo de la sociedad civil empoderarse y preparar un proyecto de ley y empezar a recolectar las firmas necesarias, son un 2%, para poder someter un proyecto de ley y que ese proyecto de ley nosotros conocerlo y vernos la obligación de tenerlo que aprobar, porque va a ser un proyecto de ley que va a venir del seno de la sociedad y del seno de los electores, porque los partidos políticos, y sobre todo nosotros los políticos, nos hemos creído que somos nosotros lo que tenemos que hacer para lo que nos convenga a nosotros, dejando de lado una sociedad que está demandando procesos mucho más transparentes y menos vulnerables, sobre todo como el que acaba de acontecer. Yo creo que unir criterios es lo ideal y es lo que demanda, y felicito la actitud de nuestra organización política en sus últimas reuniones de su comisión ejecutiva, en la cual ha estado debatiendo y ha estado organizando las ideas y las propuestas para el momento que nos toque y nos corresponda a cada uno de nosotros en el Congreso elaborar la agenda legislativa a partir del 16 de agosto, podamos nosotros llevar a la sociedad una iniciativa tan importante como esta, porque hay varias reformas pendientes en el Congreso, sobre todo la reforma fiscal que viene, que antes de esa reforma fiscal hay una ley que también hay que consensuarla a la mayor brevedad posible. Es decir, a partir del 16 de agosto, la presidenta señalada por el Partido de la Liberación Dominicana y que va a ser electa el 16 de agosto, Yomaira Medina, le corresponderá a ella trazar una agenda sumamente agitada,
porque la ley de transparencia y responsabilidad fiscal, la ley de partidos políticos, y por qué no hay que introducir y hay que trabajar una ley de primaria para poder crear todavía un marco más cerrado a las legislaciones que vienen para poder nosotros fortalecer el Estado de Derecho desde el punto de vista electoral. Mira, lo primero que quiero aclarar al diputado del PLD y miembro del comité político de Radé Camacho, que no es nada negativo lo que he dicho, pero sí hay que ser justo. El primero que solicitó a Núñez Collado que saliera de su retiro que tenía en materia de diálogo, en materia de ser un mediador por excelencia, estaba más dedicado al tema económico y social, a esa parte que tiene que ver con el tema del presupuesto, el tema del gasto público en materia social. Le fue el Partido Reformista en la voz de su presidente, el ingeniero Federico Antumvalle, que lo hizo en el pleno dirigente que celebramos el 1 de julio, hace 2 semanas. Y posteriormente, entonces, el comité político, el 5 de julio, en su reunión, asumen la posición del Partido Reformista y se suman al pedimento, como el señor Agripino Núñez Collado asuma su rol de mediador. Si no lo hicieron porque fue iniciativa del Partido Reformista, lo reconocieron, probablemente entonces coincidimos en ese planteamiento y no hay problema, pero siempre es bueno plantear las cosas como nacen en su origen. Viendo esto, hablamos mucho de reforma a la ley electoral, hablamos mucho de ley de partidos políticos, hablamos mucho de ley de garantías electorales, pero sería bueno organizar un poco las ideas que están sueltas. Fíjense que Bertico hacía una cronología de lo que ha sido la suerte que ha corrido la ley de partidos, principalmente, que data desde el año 98, 99, 2000, 2002, de esa generación que estaba ahí en el Congreso y después lo que han venido sucediendo. Siempre el tema se pone en el tapete, pero como que no se termina. Y ahí, como mismo él planteaba, tanto de Yaliceló Marte de Barrio, como Ángela Costa, como Rafael Calderón, como Karen de este panel, muchas personas han pasado por la mano y han manejado el tema. Ahora, ¿a qué tenemos que buscarnos nosotros? Karen preparó un informe favorable. Así es, de la comisión de... No, y eso le costó a Karen que la sacaran de la otra comisión, porque cuando perimió la ley, sí, automáticamente perime claro, la comisión. Entonces, cuando se reintrodujo de nuevo y se preparó la comisión especial, se creó otra comisión, dejando a Karen fuera totalmente, bueno, ya que ella le había dedicado tanto tiempo a eso. Esa es una situación lamentable. Entonces, ¿a qué quiero yo llevar el tema? Que tenemos que sentarnos claramente a discutir cuáles son los aspectos que va a abarcar una reforma electoral que tenemos que hablar en el país, que incluya todos esos temas. Por eso nosotros hemos abrazado siempre el tema del código electoral, porque como existe el código penal, como existe el código civil, que recoge las ideas generales en una materia, en este caso materia electoral, y después pueda desprenderse de otras legislaciones para hacerme específico. Por ejemplo, el Código Penal tipifica los delitos, los homicidios y demás, pero hay una ley de drogas, por ejemplo, que va de la mano con el Código Penal para poner las sanciones. Tú tienes en el Código Civil, tú tienes el tema de los contratos y demás, y probablemente tú tienes legislaciones que tienen que ver más con arbitraje y ese tipo de cosas, pero van todo en la materia civil como materia supletoria. Así que le decimos a los abogados cuando hay una materia que rige todo lo que tiene que ver con el derecho en cualquier rama. Entonces, por ejemplo, en el tema electoral, la ley electoral hay que revisarla, hay que dividir de una vez y por todas lo que es la Cámara Contenciosa Administrativa a las juntas municipales. No es posible que tú tengas un Tribunal Superior Electoral para conocer la parte contenciosa y tenga la Junta Electoral como la parte administrativa, pero que las juntas municipales, en la de Asua, en la de Baní, en la de San Juan, en la de Samaná, tengan la misma función de los mismos miembros, que en muchos casos no son abogados. Hay periodistas, hay sociólogos, hay economistas, gente de la comunidad, que lo ponen como miembros de una junta, pero no conocen la parte de cómo hacer los fallos. Yo tengo una sentencia que sería bueno algún día verla aquí, donde ustedes ven, oigan esto, Bertico, tú no eres abogado, pero tú conoces bastante cómo se hacen las sentencias. Unos magistrados, o unos miembros, perdón, de la Junta, pero no son magistrados, fallan citando 3 artículos, ¿verdad? En una violación a la ley electoral de 3 artículos, una revisión que le pidieron de una elección. Sin embargo, en sus considerandos no menciona más que un solo artículo.
Eso nosotros abogados le decimos que por falta de motivación tú puedes solicitar la revisión de esa sentencia, porque no conocen cómo redactar. Bueno. En vez de, perdóname, aquí culmino, antes de hacer fallos, lo que hacen es un copy-paste de cualquier sentencia que encuentren en internet o que le manda la Junta Central Electoral y la transcriben. Y no puede ser así. Tenemos que, en la ley electoral, tratar de dividir esa función y que sean miembros para la parte contenciosa y miembros para la parte administrativa. Lo lamentable es que con todos esos años, desde el 2000 hasta el día de hoy, no ha existido la voluntad política de quienes son parte del Congreso y de las fuerzas que en conjunto o solas en su momento han podido tener la mayoría para motivar una ley de partidos políticos y una reforma de la ley electoral. Hoy, el Congreso Electoral que se ha de instaurar el próximo 16 de agosto, pues tiene una matrícula clara donde le da la mayoría al PLD. El Partido de la Liberación Dominicana tiene en sus manos el pandero. Creo que no es la oportunidad para que tampoco la aprueben solo la ley de partidos políticos a su modo, sino que aún teniendo la mayoría para el PLD a dar al país una ley de partidos políticos, debe de mantener bien claro lo que es la historia electoral dominicana y buscar un consenso sobre, primero, los temas esenciales que ha de contener la ley de partidos políticos y la reforma a la ley electoral para que se convierta en una ley de garantías electorales, que muchos le dicen código, pero que al final es una ley que sea más amplia. Y ese consenso debe de hacerlo con la fuerza política. A mí me da pena que los partidos políticos llamen a la iglesia para que sea la iglesia quien tenga que ponerlos de acuerdo, y la poca capacidad de diálogo y de ponerse de acuerdo de la clase política dominante en República Dominicana queda una vez más puesta de manifiesto. Entonces no tienen la capacidad para ponerse de acuerdo solos, tienen que llamar, tienen que clamar siempre para que alguien intervenga en los diálogos de los puntos esenciales, sobre todo para la propia convivencia y existencia de los partidos políticos como un sistema político electoral. Entonces hoy lo que estamos viendo nueva vez es ante la interrogante de si tendrá la voluntad política los líderes que dirigen los partidos políticos que tienen membresía en el próximo Congreso de la República para ponerse de acuerdo en la mesa del diálogo y darle al país y darle a la ciudadanía una ley de partidos políticos que todos queremos y una reforma de la ley electoral que todos necesitamos. No es un tema de ponernos aquí a hablar de contenido, sino ponernos desde aquí a llamar a que se ponga de acuerdo, a que se negocie sobre los puntos esenciales, vitales que debe de dar una ley de partidos políticos. Es que tenemos que definir si el voto preferencial lo mantenemos dentro de la ley electoral o lo llevamos a la ley de partidos políticos para que sea parte de las primarias políticas, parte de las primarias de los partidos políticos. Es que tenemos que redefinir las reglas del juego interno de los partidos políticos. Es que no podemos mantener los partidos políticos como se mantienen, que 2 o 3 hombres o mujeres deciden sobre la mayoría de su membresía, porque así lo establece y lo contiene los estatutos, y no hay una ley que regente lo que es la personería jurídica del partido como conjunto. Entonces eso es necesario. Entonces la voluntad política es la que ha faltado, y yo soy de la que digo que esa voluntad política no se ha puesto de manifiesto porque los partidos políticos, quienes lo dirigen actualmente, viven en el desorden, y de ese desorden y de ese desorden hacen un desorden para tener liderazgos que en un mundo organizado donde las ideas sean el centro del debate, pues carente de ese debate por no plantear ideas, entonces vamos al desorden y vamos a ver cómo desde ahí, en más revuelto, pues ganancia de pescadores. Yo creo que el país requiere una clase política más madura. El dominicano y la dominicana que fuimos a votar el pasado 16 de agosto, demostramos que creemos en los partidos políticos, votamos por los partidos políticos y sus dirigentes. Hoy se requiere madurez en la clase política dominante para dar esta legislación que es necesaria para nuestra institucionalidad. Y eso era precisamente ese último punto, Janet, que tú comentabas, era el comentario que iba a hacer. La gente fue a votar en las elecciones del 15 de mayo. Creo yo que son los propios miembros de los partidos políticos los que deben presionar por las vías pertinentes para que se lleven a cabo estas modificaciones. Son los dirigentes políticos los más interesados en que las reglas estén claras, para que la democracia, como quien dice, no esté nada más
en la forma, sino que también esté Oye, en cada uno de los elementos y en por el supuesto fondo. constituyen Lo que ha pasado, los partidos. En lo que decía Yanet, lo que ha pasado con que se llame a la iglesia es que hemos quedado con pocos árbitros en el país. Lamentablemente. Mucha gente, perdóname, que antes jugaba al equilibrio, ha tomado partida en las últimas elecciones. Y yo creo que el rol que juega Monseñor, que creo que pudiera haber hasta una generación nueva de obispos, porque Monseñor me dio en el 94, estamos hablando que 22 años después se está llamando a que él vuelva a ser mediador por excelencia, porque verdad dejó frutos importantes en crisis políticas importantes. También hay que ver. No culminó probablemente, pero sí tiene. Sí, pero no lo tire por ahí, porque yo no estoy criticando a que Monseñor medie, yo estoy criticando a que la clase política no tiene la responsabilidad de sentarse en el diálogo y por eso llama a otros para echarle la bola. Porque no hay pocos árbitros y ellos. Es que no es un tema de árbitros, somos nosotros mismos sentarnos a dialogar. Tú te vas a sentar a negociar con alguien o discutir algo con alguien, puede haber un equilibrio, como hay un moderador en este panel. Alguien entre nosotros nos lleva el tiempo, nos da el turno y nos deja expresar nuestras ideas. Entonces, pero si tú no estás, probablemente se vuelve un caos. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Al fondo que quiero ir es que lamentablemente también nos vamos por lo superficial muchas veces. Y por eso yo quise hacer unos planteamientos sobre un tema específico en la ley electoral. Pero tú planteabas el tema de la primaria en la ley de partidos. Eso es fundamental. Nosotros fuera de cámara que hablábamos nosotros del voto preferencial que tú decías, se creó una ley para el voto preferencial y la propuso un amigo mío que Pedro Botello, cuando todo el mundo abogaba hasta cierto punto que se quitara. Lo que pasa es que la Junta lo hizo administrativamente sin consulta de los propios diputados. Y hay que buscar el mecanismo, perdóname, como tipo México, que tuvo una primaria, el que queda primero va a una lista cerrada porque ya está garantizado su espacio. Y los demás pueden ir lista abierta, pero son las minorías. Y entonces la gente le da potestad y puede participar en la primaria de los partidos abiertamente porque son primarias simultáneas, como pasa en Chile, que tú votas por el partido que tú quieres el mismo día. Mira, aquí y eso ayuda para que haya calidad en la representación de los partidos. Aquí se aprobó una ley de primarias, solo que esa ley de primaria la recogieron ante la Suprema Corte de Justicia. Por inconstitucionalidad. No, ante la Suprema en ese momento. Estaba. Sí, pero por inconstitucionalidad. Era la Suprema que tenía que conocer esa materia. Y se declaró inconstitucional. Pero lo importante de todo esto es... ¿Qué la hacía inconstitucional? Algo que nosotros, yo hablando en el Congreso de la iniciativa, me explicaron y me dijeron lo que había acontecido y estamos buscando todas las informaciones para nosotros someter un proyecto de ley. Me imagino el tema de elegir y ser elegido. No. Sin embargo, aquí tú te puedes inscribir independiente. Hay que ir por un partido. Está claro. No, pero hay que lo esencial en esto, el tema de la ley de primaria, porque la ley de primaria no es que tú vas a encasillar que todas las organizaciones políticas tengan que irse en la ley de primaria, porque puede ser que una organización política pueda no hacer primaria, pueda hacer asamblea de delegados y elegir sus candidatos. Pero los partidos mayoritarios tienen que irse por una ley de primaria. Y aquí hay que segmentar el tema de la representatividad. Vamos a estar claros, aquí, por ejemplo, Josefa, poniendo un caso. Josefa es diputada, al igual que Alexi, de aquel lado, Josefa, Alexi, de esa circunscripción, ellos dos. Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica, 3 municipios distintos, donde tú puedes tener muy bien una representación desde un perímetro de esos municipios y crear un espacio de representación con una ley de primaria que le permita a los dos candidatos poder tener ese radio de acción. Sin chocar entre ellos. Sí, sin chocar entre ellos. Claro. Porque, ¿cuál es el objetivo de la representatividad de los diputados? Porque los más cercanos a un pueblo somos los diputados. Por eso que yo he dicho en el Congreso que los grandes responsables de gran parte de las problemáticas sociales de la República Dominicana somos los diputados. ¿Por qué? Porque lo que conocemos y lo que podemos hablar de políticas públicas, de crear las condiciones para resolver las problemáticas sociales de un país y las problemáticas estructurales en sentido general, somos los diputados porque somos los que conocemos el problema de fondo. Deberían trabajar ahí de la mano con alcaldes, regidores. Todos. Pero lo que tú planteas... En el organigrama... Vertigo, tú planteas que el choque interno entre los candidatos sería la idea que tú te expresando. Porque es lamentable que tú vayas con compañeros tuyos de partido, compatriotas, ¿verdad? Como decimos nosotros, y tú tengas que pelear con ellos primero, buscar el voto, que buscarlo de fuera. Porque van en el mismo escenario. Si nosotros uno de Iba Yané,
tú tienes 6 candidatos. Yo difiero ahí, Benny, porque todo es el enfoque del político. Pero Yané, su pleito primero fue con su compañera de la boleta que ella iba. Pero yo nunca ella discutió con Homero González, que iba en otra boleta. Yo no puedo. Esa era la idea. En mi caso, yo hablo por mí, Vertico. Y aquí hay un dirigente que nos está mirando y quizás diputados que hemos terciado juntos. Yo no he tenido nunca un cruce e intercambio verbal ni pelea con un diputado propiciado por nosotros. Tú eres de los pocos. Yo he conseguido el voto de manera favorable, mayoritariamente del lado mío, en las 3 ocasiones que me he presentado. Vertico, ¿qué pasó en mi provincia? Con 2 diputados que estaban compitiendo en el mismo partido. Se mataron uno y otro. Donde perdimos un compañero de panel nosotros. Entonces, se matan entre uno y otro. Entonces no me digas tú a mí. Tú eres la excepción. A ti te rompieron muchísima propaganda. También, y acuérdate cuando tú piensas así, digo, fuiste diputado, tuviste que manejar un poco de situaciones porque no acepta la gente. No la maneja, porque yo soy de lo que estoy opuesto al tema del voto preferencial per se como está planteado. Porque eso lo que ha ido es canibalizando el Congreso. Totalmente. Y le voy a decir una cosa, y yo lo digo con toda la propiedad, los diputados hoy somos el reflejo de una sociedad que tenemos. Es decir, somos ese reflejo de esa sociedad. En lo bueno y en lo malo. De todo. De todo. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, la sociedad, nosotros hacemos lo que hace la sociedad. Si nosotros, aquí un diputado llama a un ministerio para resolver un problema de una comunidad. Oye, el ministro ni te devuelve la llamada, ni te recibe, porque creen que tú vas a pedir. Un amigo mío que prefiere ser ministro y no diputado. Oye. Uno que fue ministro. El diputado en mi oficina, ¿para qué yo voy a pedir a diputado? Exactamente. Yo mejor soy ministro. Exactamente. Entonces, aquí en Estados Unidos, un representante cuando va a una oficina de cualquier funcionario, mire mi hermano. Respeto. Le abren. Claro. ¿Por qué? Porque cuando él va a hablar por un problema de su comunidad. Y aquí lo que más... Aquí piden cita, tú me excusas, aquí piden cita donde el ministro para algo de su comunidad y cuando llega el diputado es para algo particular. Claro. Del amante, de la novia, pero de la familia. Y yo entiendo. Y eso que siento que la discusión se ha centrado esta noche en el tema de la ley de partidos políticos, pero la ley electoral también es algo muy grave. Yo planteé algo de la ley electoral, que eso también hay que choca con la Constitución. Y es que si seguimos acudiendo a procesos electorales con las condiciones tal y como están dadas, no vamos a tener un sistema democrático real, porque estamos yendo a procesos electorales con serias diferencias, serias desigualdades en la campaña. El día de las elecciones, lo reportamos acá en NCDN, un sinnúmero de irregularidades por las que no hay nadie preso. Pero óyeme esto, Catherine, lo que yo dije ahorita pareciera trivial, pero óigame, yo apelé sentencia al Tribunal Superior Electoral, lo ayudé a algunos candidatos con fallas, yo decía ahorita, y con sentencia dictada por gente que no son abogados. O sea, ¿cómo yo puedo en primera instancia me puede recibir una persona que no piensa jurídicamente, no conoce la técnica jurídica donde nosotros puede expresar las ideas y salvaguardar el derecho? Y yo esa sentencia que voy a apelar al Tribunal Superior Electoral. Pero mira, Karen, está lleno de vicios y de vacío jurídico. Chama, Catherine, con lo que tú acabas de decir, yo nunca he estado de acuerdo con la ley de partidos políticos. Yo siempre he dicho que aquí lo que se pone de moda, de boga, pues hay que aprobarlo. Yo siempre he estado de acuerdo con una ley electoral garantista de derechos y que en esa ley pues se le paute a los partidos políticos, porque los partidos políticos lo que tienen que respetar es la Constitución de la República y la ley electoral. Es una ley electoral que paute y complemente la Constitución de la República. Lo único que faltaría son los estatutos que cada partido debe de dar. O sea, con una ley electoral real que le limite y que le dé el rol y la participación a los partidos políticos en los procesos electorales, para lo que surgen los partidos políticos, para hacer un puente entre la sociedad y el Estado a través de procesos electorales democráticos en países democráticos como los nuestros, con sus debilidades, pues con una ley electoral garantista de derecho que garantice todo un marco legal, pues bastaría, Claro. Y bastaría, y yo siempre he abogado por eso, lo que reitero, o sea, aquí se pone de moda, mira, Yané está en contra de la ley de partidos políticos. No, una ley electoral Nosotros donde hablamos diga del código, las cosas. que es completo. Pero un código, es una ley electoral, porque el código no existe en la Constitución, pero una ley electoral. Que recoja todo lo que una tiene ley la materia amplia electoral. y una ley electoral que sea un compendio, como antes el Código Civil era, que era un Código Civil con un compendio de todas las legislaciones que sean Exacto, complementarias. complementarias.
Bueno, pues esa ley electoral es lo que hace O sea, falta, la gente- remozarla y ponerla y adecuarla. ¿Adecuarla para qué? Para que no venga un presidente de la Junta Central Electoral o un pleno mañana a querer por una resolución definir cosas fundamentales en un proceso electoral y apenas 15 días, por petición o no petición de unas partes, apenas 15 días se cambian aquí ya las decisiones, luego de haber hecho inversiones económicas con el presupuesto del Estado, Claro. con el que Tenemos que pagamos todos y todas. Tenemos que ir la- despidiendo el programa. La gente está media chiva, que la ley de partido es para organizar los partidos a los que están. La gente piensa eso, o sea, no hay un enfoque general del tema electoral ahora Bueno, mismo. ya vienen las organizaciones que no son Catherine, partidos políticos. Tenemos que Yo despedirnos. yo simplemente quiero agradecer. En el día de ayer hacemos una información donde solicitábamos donantes de sangre para un amigo, el hijo de un amigo y también él de Correcto. un amigo que iban a operar de corazón abierto. Lamentablemente no hemos conseguido todavía los 20 donantes. Pero vamos a tenemos. volverlo a repetir, Bertico. Mañana a ver en la si- mañana vamos, todo el que nos esté escuchando que pueda ir a la Cruz Roja, a la Plaza de la Salud, al Banco de Sangre de la Plaza de la Salud. Solamente tienen que dar el nombre del paciente y reportarse. No como importa el tipo de donante. sangre, ¿verdad? Porque No importa el tú tipo de donas sangre. y te venden la que tú necesitas. Exactamente. Es para el señor José Rojas. José Rojas. ¿Tiene costo? Que No, a veces, no tiene si ningún es costo. con seguro de Senasa no tiene, si es con seguro privado tiene. No, porque en la sangre lo que se queremos es el donante. Ya de que vaya el Se donante, resuelve José Rojas, ya el resto de los familiares. Lo compartiré nuevamente, lo tenía. en lo, las redes. lo darán, es decir, ellos lo que quieren es los donantes. Claro. Me llamaron esta tarde, todavía les Vamos a faltaban repetir la donantes. información entonces, Bertico, y lo vamos a poner también en nuestras redes sociales. En mi caso, estoy tomando medicamentos. Donantes de Y ya sangre no en la puede plaza. donar, no es Beni. recomendable. Donantes de sangre en la Plaza de la Salud para el señor José Rojas. El contacto es el señor Frank. Teléfono 809-862-4921. Les agradecemos, por favor, como siempre, su solidaridad. Gracias a ustedes, como siempre, también por estar acá con nosotros en Noticias Entre Políticos. Félix Victorino está listo para el resumen final. Adelante, amigo. Hola, un placer saludarte a ti y a los componentes de tu programa.